Ya. Hola. Bueno, en este video solamente vamos a hacer un comentario bien rápido de la resolución del ejercicio que ustedes tuvieron que entregar y elaborar. Estoy acá en la carpeta TP Linux, ¿verdad? Y ustedes tuvieron que trabajar con el archivo nucleótidos, que tenía básicamente una lista de 3 nucleótidos por línea, y lo que había que hacer era determinar las frecuencias de cada uno de los nucleótidos por columna y en total. ¿Ok? Para poder trabajar en el caso de las columnas, digamos de las frecuencias por columna, había que cortar el archivo con la opción "-c", considerando que este archivo no tenía delimitadores, había que cortarlo carácter por carácter, y con eso, ¿no es cierto?, ¿verdad?, obteníamos una columna con los caracteres de la primera, segunda o tercera columna respectivamente. Y para poder hacer la cuenta, ¿no es cierto?, teníamos que utilizar un pipe con el comando grep. En este caso vamos a contar la frecuencia de adenina. Y finalmente el comando ws-l para poder contar el total. Y eso nos da, ¿no es cierto?, la cuenta en este caso de adeninas, ¿no es cierto?, timinas, ahí podemos ver, citosinas o guaninas. ¿Ok? Y para poder continuar con la resolución de esa parte, simplemente había que hacer la combinatoria de las diferentes columnas y nucleótidos que se quisiera averiguar. Ahora, en el caso del último ejercicio, ¿ya?, la cosa era un poco más compleja porque grep no puede contar específicamente la cantidad de timinas que hay en total si es que uno hace la siguiente fórmula. Por ejemplo, buscamos T, por ejemplo, en el archivo nucleótidos.dat, y eso nos va a entregar la totalidad de líneas que tienen T. Entonces no nos permite contar porque grep en el fondo, si encuentra una línea que tiene repetida una T, por ejemplo, como puede ser esta de acá que estoy marcando, la reporta como una sola línea. Entonces cuando yo la cuente con ws-l, solamente voy a poder contar una de las dos T que aparecen en esa línea. ¿De acuerdo? Para verlo un poco más en contexto, vamos a hacer lo siguiente. Un ejemplo sencillo, simplemente voy a tomar las primeras 4 líneas del archivo nucleótidos.dat para hacer un ejemplo. Esas 4 que están ahí las voy a guardar en un nuevo archivo. Le voy a poner ejemplo para grep para que podamos ver exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Ahí las tenemos. Entonces acá, si ustedes cuentan rápidamente, hay 6 timinas. Entonces, de nuevo, si yo ejecuto grep y busco la T, ¿no es cierto?, con ese comando tengo exactamente las mismas 4 líneas que si yo hiciera un cat. Y si a eso yo le coloco un ws-l para contar, solamente me va a dar 4. Entonces, por lo tanto, hay 2T, ¿verdad?, que yo no estoy logrando contabilizar, que son las que están repetidas ahí, en estas líneas. Entonces, hay que buscar una alternativa para poder desglosar este archivo en una única línea, o en una única columna, más bien dicho, más que una línea, una única columna. De tal manera que ustedes puedan efectivamente contar las T que están dentro de este archivo. Entonces, una posibilidad sería hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es cortar nuevamente este archivo por columna, el ejemplo para grep, y lo vamos a ir guardando en un nuevo archivo que se llama columna total. Entonces ahí cortamos la columna 1, la columna 2, ojo, tiene que ser con doble redirección para que se pueda añadir la información al final del archivo, y la columna 3 también tiene que ser con doble redirección para que se pueda añadir al final del archivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este archivo? Columna total, estas mismas letras que están escritas acá, pero en una secuencia vertical. Entonces, ahora sí se puede aplicar el comando grep. Y si aplicamos el comando grep sobre columna total, ¿verdad?, tenemos las 6T que queremos contar. Obviamente, si aplicamos ws-l, aquí vamos a tener las 6T que deseamos contar. Entonces, efectivamente acá ya podemos generar la cuenta real. Entonces, había que descomponer el archivo en una especie como de una única fila o columna, ¿verdad?, Eh, para poder contar individualmente cada una de las letras, porque grep no nos va a servir cuando tengamos la letra, digamos, repetida más de una vez en la misma línea.